Hola, soy el doctor Diego Ledesma y bienvenidos al Farmacón. Vamos a empezar con la sección de ¿Sabías qué? Vamos a verlo. Y en nuestra sección de ¿Sabías qué? Vamos a hablar un poquito acerca de la historia de los anticonceptivos, porque la historia de los anticonceptivos comienza en México. Resulta que en 1930 se empezaron a hacer investigaciones sobre ciertos tipos de esteroides en diferentes plantas y a partir de esos esteroides se sintetiza la progesterona, que es una hormona sexual femenina. A partir de esta síntesis de esta hormona sexual empiezan diferentes investigaciones para generar una píldora anticonceptiva. Pero no fue hasta 1950 que un investigador mexicano, junto con investigadores estadounidenses y un austriaco, generaron la nueva pastilla anticonceptiva, que en los 50 estuvo en estudio y en 1960 fue aprobada por la FDA. Ahora hablaremos un poco de cómo funcionan los anticonceptivos. Resulta ser que las mujeres tienen el llamado ciclo menstrual, que para fines prácticos lo vamos a dividir en tres pasos. En la menstruación, una fase uno y una fase 2. A la fase uno le vamos a llamar la fase proliferativa y a la fase 2 la fase secretora. En la fase proliferativa vamos a tener principalmente una hormona que se llama estrógeno y en la fase secretora una hormona que se llama progesterona. Cuando estas dos tienen diferentes picos, sobre todo los estrógenos, que van a tener diferentes picos en la primera fase, va a generar un estímulo al cerebro y ese estímulo en el cerebro va a generar que se genere otra hormona que se llama LH y se genere la ovulación. Pero esto se forma a partir de diferentes picos. Cuando se genera la ovulación, en este caso, y se lleva a cabo la fecundación, aparece la secreción continua de la progesterona, que es la segunda fase. Y por eso se llama progesterona, porque es una progestación o proembarazo. Pero esto también depende de diferentes tipos de niveles hormonales. Lo que vamos a hacer con los anticonceptivos hormonales es que las pastillas, ya sea los parches, ya sea también la inyección, van a generar que estos niveles de hormonas estén completamente estables, no se generen picos y por lo tanto no se genera la ovulación. Y es así como los anticonceptivos funcionan. Ahora vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de anticonceptivos hormonales y del DIU. Vamos a empezar con las pastillas porque son las más utilizadas por su practicidad, porque se pueden utilizar por vía oral y eso es muy sencillo de podérselo administrar. Existen diferentes tipos de pastillas anticonceptivas, pero la característica que tenemos actualmente es que siempre vienen combinadas, tanto un estrógeno como un progestágeno. Lo que debemos de saber es que se deben de iniciar el primer día de la menstruación y si no lo podemos indicar o iniciar en este primer día de la menstruación, lo podemos utilizar dentro de los primeros 5 días. O también se puede utilizar en cualquier momento del ciclo menstrual. Sin embargo, cuando se inicia en cualquier momento del ciclo menstrual, se tiene que combinar con el preservativo durante los primeros 7 días para que esto aumente su eficacia. Ahora hablaremos de los parches anticonceptivos. Los parches anticonceptivos son muy prácticos. En la cajita que en los diferentes tipos de presentación vienen tres parches porque cada parche se va a cambiar cada semana durante 3 semanas y la cuarta semana es día de descanso. Lo podemos aplicar en diferentes zonas de la piel, por ejemplo, en la espalda, en la parte del abdomen, en los antebrazos, en los muslos y a veces hasta en las pompis. Aquí la característica de estos parches es que son muy fáciles de colocar, pero también se tienen que colocar completamente bien. No se deben de desprender, porque si se desprende este parche, ya no sirve y lo tenemos que cambiar. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar estos parches? Estos parches igual se indican el primer día del ciclo menstrual, tenemos que colocar el primer parche. Este parche debe de ser cambiado a la semana de que lo coloque y así el siguiente y el siguiente hasta tener los tres parches. Cuando lleguemos a la cuarta semana será la semana de descanso, en la cual generalmente ocurre la menstruación, y a la quinta semana vamos a volver a colocar el parche para que siga teniendo su efecto. Son muy prácticos. Lo único que algunas pacientes me han comentado es que el propio pegamento puede irritar la piel y si hay irritación de la piel, entonces no los podemos utilizar porque nos está hablando de que se está generando un efecto adverso. Y algunas otras pacientes me han comentado que el pegamento que tienen es muy difícil de quitar y eso no les ha gustado, pero de que son prácticos
y fáciles de utilizar, lo son. Ahora hablemos sobre el implante subdérmico. La verdad es que el implante subdérmico vino a cambiar la ideología de estos métodos anticonceptivos porque es muy práctico y en este caso se los debe de colocar un médico experto en la cara interna del brazo. Aquí se va a colocar una varilla de plástico que va a estar liberando constantemente hormonas y que ese efecto hace que dure durante estos 3 años. Esto hace que sea muy práctico porque durante estos 3 años no vamos a consumir la pastilla, no se van a inyectar, no se tienen que cambiar el parche y pues facilita el apego al tratamiento porque solamente lo podemos cambiar hasta el 3er año. Por ahí tenemos algunos efectos adversos importantes que los vamos a comentar al final. Ahora hablaremos sobre los anticonceptivos inyectables. Estos anticonceptivos inyectables tenemos principalmente dos, los que se aplican cada 3 meses y los que se aplican mensualmente. Los que se aplican mensualmente es una combinación de estrógenos y progestágenos y los que se aplican cada 3 meses son principalmente derivados de la progesterona. La característica aquí pues es que estos dos tipos de anticonceptivos van a impedir que se genere la ovulación porque van a tener constantemente estos niveles de los hormonales. Son muy prácticos porque podemos inyectar a las pacientes al mes o cada 3 meses. Aquí el tip es que a las pacientes no se les pase el tiempo en el cual se tienen que inyectar. Ambas inyecciones se tienen que poner el primer día de la menstruación. Ahora hablaremos del dispositivo intrauterino con levonorgestrel. Este dispositivo intrauterino con levonorgestrel es parecido al DIU de cobre. Sin embargo, este dispositivo va a tener hormonas, va a estar liberando hormonas para aumentar su efectividad. Generalmente dura durante 5 años y pues también tenemos un periodo largo en el cual nos tenemos que estar olvidando de estar mensualmente inyectándonos o consumiendo la pastilla. Ajá, recuerden, dura 5 años y generalmente se coloca el primer día de la menstruación. Es mucho más fácil colocarlo ese día. Les hablaremos acerca de la pastilla del día siguiente. Recuerden que la pastilla del día siguiente es un hormonal de emergencia y no se recomienda su uso prolongado. Es decir, se recomienda que solo se utilice 1 o 2 veces máximo al año porque tiene una gran cantidad de hormonas que va a generar efectos secundarios en las mujeres que lo están consumiendo. He tenido muchas pacientes que lo quieren utilizar de manera constante y eso no se justifica por los efectos adversos que pueden estar presentándose. Para eso tenemos los otros anticonceptivos de los cuales les estuvimos hablando. Se puede utilizar hasta las 72 horas después del coito, pero su efectividad principalmente la tenemos en las primeras 24 horas. Después de pasar estas 24 horas, su efectividad disminuye. Ahora hablaremos sobre el DIU de cobre. El DIU de cobre es muy importante que lo retomemos porque este es un dispositivo que no contiene hormonas. Tenemos pacientes que no pueden utilizar hormonas por alguna patología que ellas lleguen a presentar. Por lo tanto, la opción sería el DIU de cobre. El DIU de cobre es un dispositivo en forma de T que se debe de colocar por ahí del primer día de la menstruación. Una vez que se coloca, va a generar diferentes efectos a nivel del útero. Uno es que va a generar un proceso de inflamación que va a impedir que ocurra la fecundación y por lo tanto el embarazo. Y además también se le conoce como ciertos efectos espermicidas que impiden que cierta cantidad de espermatozoides lleguen a encontrarse con el óvulo. Y así es como el DIU de cobre funciona, además de que dura hasta por más de 10 años. Sí lo tenemos que estar checando constantemente para que también en unas personas se llegue a encarnar. Entonces, al llegarse a encarnar es difícil retirarlo. Entonces, una vez que te lo colocaste, mínimo acude con tu médico cada año a revisar tu DIU de cobre. Aunque actualmente la dosis de los anticonceptivos cada vez son menores, ya sabemos cuál es la concentración mínima para que estos anticonceptivos causen un efecto en las mujeres. Anteriormente se utilizaban unas dosis muy altas de estos anticonceptivos y los efectos adversos se observaban muy frecuentemente. Actualmente damos unas dosis muy bajas y los efectos adversos cada vez son menores. Sin embargo, estos efectos adversos pueden llegarse a presentar y si tienes alguna molestia con alguno de los anticonceptivos que tú estás utilizando, acude con tu médico y él te puede orientar. Ahora vamos con la sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta que tenemos, ¿el uso a largo plazo de los anticonceptivos causa cáncer? La verdad es que actualmente, como les comentaba, la dosis que utilizamos ha disminuido los efectos adversos importantemente de estos anticonceptivos.
Hablando específicamente de los anticonceptivos, anteriormente se utilizaba mucho los progestágenos y los estrógenos por separado. Se observó que los estrógenos podían causar, sí, el aumento del riesgo de ciertos tipos de cáncer. Actualmente, combinando estrógenos y progestágenos, como se utiliza la concepción, el riesgo de presentar cáncer por estos anticonceptivos es extremadamente bajo y sobre todo por eso tenemos que estar constantemente en revisión cuando utilizamos un método anticonceptivo con nuestro médico para saber que el riesgo aumentado de cáncer no ocurra. La segunda pregunta la vamos a dividir en dos. La primera dice, ¿causa infertilidad? Y la segunda, ¿es difícil embarazarte por el uso prolongado de anticonceptivos? Los anticonceptivos no causan infertilidad y tampoco es que vas a tener un tiempo muy prolongado en el que te puedas embarazar, sino lo que va a suceder es que cada persona va a eliminar estos anticonceptivos de manera distinta a otra persona. Pero cuando estos anticonceptivos logran ser eliminados del cuerpo y el cuerpo logra regular el ciclo menstrual de las mujeres, entonces en ese momento puedes volver a quedar embarazada. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿cuánto tiempo puede durar el efecto de la pastilla del día siguiente? Recuerden que la pastilla del día siguiente solo la podemos utilizar como emergencia y solamente puede ser utilizada para una ocasión, es decir, para un coito. Aquí lo que se recomienda es que se coloque el DIU de cobre. El DIU de cobre también puede ser utilizado como un método de emergencia y lo podemos utilizar hasta 7 días después del coito. La siguiente pregunta es, ¿la aparición de acné y aumento de peso con el uso de los anticonceptivos? La verdad es que como les comentaba, las dosis que se utilizan actualmente con métodos anticonceptivos hormonales es la dosis mínima requerida y estos efectos adversos han disminuido. Sin embargo, he tenido pacientes que, por ejemplo, con algunos de estos anticonceptivos de los que hablamos, sí aumentan de peso. Y la quinta pregunta, que la verdad es mi favorita porque habla sobre la farmacología y que bueno, todo esto depende de la farmacología, pero la quinta pregunta dice así, ¿por qué no se puede tomar jugo de toronja con las pastillas anticonceptivas? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque actualmente sabemos que existen ciertas enzimas que van a degradar a todos los fármacos o a una gran parte de los fármacos que vamos a consumir, ¿sale? Entonces, estos enzimas que se llaman citocromos los tenemos en el hígado. Y sabemos que el jugo de toronja es un inhibidor, en este caso, de estos citocromos. Por lo tanto, si inhibimos estos citocromos, no voy a estar degradando a los anticonceptivos, no los voy a estar metabolizando, eliminando y aumentamos el riesgo de tener efectos secundarios. Muchas gracias, espero que esta información sea de su agrado. De verdad que esto lo hacemos con el fin que ustedes conozcan un poquito más sobre los anticonceptivos. Esta es una información muy reducida. Ustedes pueden acudir con su médico a que les oriente y les indique cuál es el mejor método anticonceptivo para cada una de ustedes. Sin embargo, creo que al menos ya conocen un poquito más sobre estos métodos anticonceptivos. Síganos por favor, suscríbanse si les gusta este video y síganos en nuestras redes sociales. Soy el doctor Diego Ledesma y nos vemos hasta la próxima. Adiós.